Buenos días, mucho gusto, aunque no pueda tener devolución. Soy María Rita Ciusi, voy a ser la persona que los va a acompañar como docente en el espacio de taller para el trabajo final, que a partir de este momento va a estar disponible en la plataforma para que comencemos a trabajar. La idea de este primer contacto con ustedes es que podamos aprovechar nuestro encuentro presencial, porque durante estos 15 días que vamos a tener antes de concretarlo, ustedes puedan tener acceso al material bibliográfico, a desarrollar algunos ejercicios, a familiarizarse con el espacio que ya va a quedar disponible, como les decía, en la plataforma, de manera tal que el encuentro sea más productivo. En primer lugar, el espacio, ustedes saben que fue una propuesta de la escuela para ayudar a que todos aquellos que estaban con sus materias rendidas y el cursado completamente finalizado y acreditado, tuvieran un acompañamiento para que culminaran su proceso y accedieran a su certificación con el desarrollo del trabajo final. Entonces esta oferta, digamos, de la escuela tiene el sentido de que ustedes terminen el taller, terminen el espacio con la producción del proyecto de trabajo final. En ese sentido, una aclaración que me parece importante, habida cuenta de la experiencia que hemos tenido con cortes anteriores, hay que hacer una diferencia entre el proyecto de trabajo final y el trabajo final propiamente dicho. Ustedes saben que para comenzar a desarrollar el trabajo final, ustedes previamente tienen que, obviamente, hacer un proyecto, una propuesta de ese trabajo, digamos, con ciertos requisitos formales que tienen los trabajos finales de grado, de posgrado. Y la característica de este taller va a ser justamente que una vez que ustedes acreditan el taller, aprueban el taller, ya tienen aprobado el proyecto de trabajo final. Es decir, que automáticamente, ¿no es cierto?, se aprobaría la aprobación de este espacio, la aprobación del taller de trabajo final, implica que ustedes tienen aprobado ya el proyecto. Y una vez finalizado el espacio, aprobado su proyecto, ustedes tienen un tiempo limitado para desarrollar su tesina, su trabajo final. Entonces la idea es que este tiempo lo aprovechemos, ¿no es cierto?, en vistas a la presentación y la defensa del trabajo final. Ese espacio comienza a desarrollarse a partir del momento que ustedes ingresan a la plataforma, comienzan con las lecturas y comienzan con el desarrollo de las actividades. Ahora vamos a hablar un poquitito del sentido de la propuesta, ¿no? En primer lugar, el cronograma, que, como les decía, comienza con su primer ingreso ya a la plataforma, donde ustedes van a encontrar un documento de trabajo que los va a ir acompañando en todo este proceso de toma de decisiones. Van a encontrar material bibliográfico, algunos videos de apoyo en función de las necesidades que vayan surgiendo, y fundamentalmente los foros, que son obligatorios. Ustedes van a comenzar a trabajar ya con los foros a partir de su ingreso a la plataforma. Tienen un primer foro obligatorio, que es el foro de presentación, que tiene que ver con la posibilidad de conocerlos y de que antes de nuestro encuentro presencial yo tenga alguna idea del grupo humano con el que voy a trabajar, o sea, quiénes serían mis interlocutores y para quiénes estoy preparando
la propuesta con alguna especificidad. Entonces ese foro presentación es fundamental que se desarrolle en los próximos 15 días, es decir, previo a nuestro primer encuentro presencial. Luego tenemos, ese sería el foro presentación. Luego tenemos el foro de dudas y consultas, que también va a estar abierto a partir del primer momento que ustedes ingresen a la plataforma, y ese foro es para que ustedes planteen hasta que finalice el espacio todas las dudas y formulen todas las consultas que consideren necesarias respecto de todas las cuestiones vinculadas al taller. Pueden ser cuestiones relativas a la bibliografía, al desarrollo de las actividades, a cuestiones de redacción, o sea, las dificultades y dudas que den origen a cualquier consulta vinculadas obviamente al desarrollo del taller, van a ser evacuadas en el lapso no mayor de 48 horas, nunca más de 48 horas voy a demorar en contestarles. Entonces, con esta posibilidad, digamos, de estar comunicados permanentemente, va a hacer, digamos, que el proceso fluya mejor. Entonces tenemos ya el foro de presentación, el de dudas y consultas, que más bien es un servicio, y luego, a partir del momento también que ustedes ingresen, va a estar disponible el foro para realizar un ejercicio de escritura. Ese ejercicio de escritura va a consistir en la selección de un capítulo de un texto que ustedes consideren más adecuado, que les resulte más familiar, más sencillo, les guste, lo hayan disfrutado, en relación, por supuesto, a la formación. Puede ser algún texto que ustedes hayan trabajado a lo largo del recorrido de la diplomatura, puede ser uno que no lo hayan trabajado con algún docente, pero que esté relacionado y a ustedes les interese. La cuestión que ustedes elijan un capítulo de un texto y hagan un análisis crítico de ese capítulo. Ese análisis crítico no tiene que tener una extensión mayor a las 2 páginas. Entonces, el primer ejercicio, que eso también forma parte de la presentación. Así como ustedes en la presentación me van a decir quiénes son, dónde trabajan, sus expectativas, y lo que ustedes quieran, una breve presentación. Aquí su presentación va a ser a través de su trabajo, es decir, a mí me va a ayudar a tener un panorama de cuáles serían, no sé por qué se ha apagado la compu. Esto me va a ayudar a tener un panorama de cuáles serían las características, ¿no es cierto?, del grupo escribiendo. Frente a una producción escrita, que es lo que a nosotros nos va a convocar, ¿no es cierto?, para finalmente terminar con el proyecto. Entonces, estas actividades comienzan a partir del momento que ustedes ingresen a la plataforma. Cualquier duda o alguna dificultad con la que ustedes se encuentren para desarrollar esa actividad, inmediatamente lo plantean en el foro de dudas y consultas. Ahora, la lectura del documento de trabajo los va a ayudar a ubicarse en la propuesta, digamos, en las características del taller. Es decir, cómo este taller, a través de qué dispositivos, a través de qué estrategias nos va a ayudar a elaborar el proyecto de trabajo final. Entonces, en principio, yo les propongo 3 modalidades, una de las cuales ustedes van a elegir. Les decía que había pensado como 3 alternativas, 3 modalidades, entre las cuales ustedes puedan optar para pensar su trabajo final. Entonces, antes de empezar a trabajar con el proyecto, es necesario que ustedes se familiaricen con las características de cada una de estas
modalidades. Probablemente ustedes algunas de ellas ya las conozcan porque las han trabajado en algún espacio curricular previo dentro de la diplomatura o en el cursado de alguna carrera, que les resulte más familiar y más que se sientan más cómodos con alguna de ellas. De todas maneras, les sugiero que revisen las características de cada una de ellas, que en el manual, en el documentito, que no es un manual, es un documento de trabajo, las describo brevemente. Igualmente, en la bibliografía van a tener un desarrollo más profundo, más completo, en función de la opción que ustedes hagan. La primera de las modalidades es una monografía teórica, ¿no? Es decir, hay muchos tipos de monografía, pero la monografía académica requiere un trabajo de buceo bibliográfico, no para hacer un resumen o una síntesis de los autores que ustedes seleccionen, sino para, efectuar un distanciamiento crítico, es decir, ustedes hacen una lectura, ya vamos a ver con qué criterio van a seleccionar, y luego de trabajar con esos autores en función del problema que ustedes elijan, van a hacer un trabajo de reflexión crítica respecto de eso. Lo que no van a hacer en su tesina es investigación empírica por el tiempo, porque no tienen tiempo material para desarrollar una investigación empírica. Entonces, la monografía lo que les permite que ustedes trabajen en función de un problema que ustedes van a construir con material teórico, con material bibliográfico al que ustedes tengan acceso. O sea, no es la idea que ustedes elijan un problema para trabajar con material que recién van a empezar a conocer, a leer, sino que sea material con el que ustedes ya están familiarizados porque tiene relación con alguno de los espacios curriculares transitados, ¿no? Entonces, en ese sentido, si ustedes eligen la monografía, van a nutrirse en dos sentidos. Por un lado, las características metodológicas de la monografía, y por otro lado, el material teórico con el cual trabajaría. La otra opción es el relato de una experiencia personal de dirección o de supervisión, o sea, que esté vinculada con la con la diplomatura, con la orientación de su formación. Esto se supone que está vinculado estrictamente a su práctica. Entonces, no es algo que ustedes van a planificar hacer, sino es algo que ustedes hayan hecho, sobre lo cual van a volver. Van a tratar de repasar, de mirarlo críticamente y de narrarlo. Esto es, creo que esta modalidad de algún modo la ponemos en práctica, nada más que en esta, para darle sentido de sistematización, ¿no es cierto?, con algún rigor, tenemos que trabajar con algunos cuidados metodológicos. Y finalmente, la última opción sería la intervención. Es decir, la intervención educativa siempre vinculada al ejercicio de la función de supervisión o de dirección. Entonces, a diferencia de la monografía, que es un trabajo teórico, donde van a reflexionar sobre las propuestas de algunos autores, se van a distanciar y van a hacer, elaborar una conclusión respecto de eso. En el caso de la intervención, ustedes proponen hacer algo durante un determinado periodo de tiempo, y eso lo tienen que llevar a cabo. O sea, en ese periodo de tiempo en el que se va a desarrollar su tesina, ustedes tienen que llevar a cabo, desarrollar esa intervención que proponen en el proyecto. O sea, en el proyecto planifican la intervención y durante el desarrollo de la tesina la realizan. Del mismo modo, en la opción A, ustedes en el proyecto planifican, dicen, describen detalladamente
qué es lo que van a hacer, qué bibliografía van a trabajar, qué van a hacer con eso, de qué modo. Y una vez aprobado el proyecto, se ha terminado el taller, ustedes realizan la monografía. No es que tienen que hacer la monografía durante el desarrollo del taller. Aquí van a hacer todos los preparativos y van a fundamentar, planifican rigurosamente y la desarrollan a posteriori. Del mismo modo, la narración. O sea, la narración van a fundamentar, bueno, esa secuencia de pautas para elaborar el proyecto que ustedes ejecutarían luego, está desarrollado a lo largo del documento de trabajo, ¿sí? Respecto de esto es importante que tengan en cuenta, yo lo voy a poner igualmente en la plataforma, al cronograma. Es decir, nosotros contamos que estamos empezando a partir de ahora, por eso es importante que estos 15 días previos al encuentro presencial trabajemos y hagamos todos los deberes en ese sentido, de manera que no perdamos ese tiempo y podamos avanzar después de la clase presencial. Vamos a tener una clase presencial el día 7 de noviembre y luego una segunda clase presencial, pero ya con el avance importante del proyecto el 28 de noviembre. Es decir, en ese encuentro presencial nosotros tendríamos que tener un avance para trabajarlo de manera presencial con todas las devoluciones, ir viendo cuáles son las dificultades, destrabando esas dificultades, y luego la presentación del proyecto sería el 15 de diciembre. Esa es la presentación final. Mientras dure el proyecto vamos a ir teniendo plazos en los que ustedes van a ir subiendo las actividades. Entonces va a ser un proceso gradual en el cual ustedes van subiendo en el foro, en la plataforma, voy haciendo las correcciones y devoluciones, de manera tal que cuando ustedes lleguen a la última presentación, que va a ser en soporte papel, ya tengan varias devoluciones, es decir, vayan haciendo un camino que sea efectivamente acompañado. Entonces, para que eso dé resultados y sea fructífero, es necesario que seamos respetuosos de los tiempos. De otra manera, esto se convierte en utópico. Si nosotros no podemos ir cumpliendo los plazos, eso se va acumulando y finalmente tienen que hacer un proyecto sin haber transitado, digamos, todos los pasos previos. Y no es la idea. Justamente el taller, se propone andamiar, hacer este acompañamiento, así paso a paso, de manera de garantizar que cuando nosotros terminemos el taller el 15 de diciembre, ustedes tengan el proyecto ya pensado, digamos, y con las correcciones necesarias. Entonces, una vez que me lo presentan en soporte papel, debiera estar todo listo para su aprobación. Bueno, volvemos a las modalidades. Si ustedes tienen alguna duda respecto de la elección y necesitan más elementos y que que colabore con los criterios para tomar la decisión, háganmelo saber a través del foro de dudas y consultas. ¿Por qué vamos a trabajar en foro todas las actividades? Porque el foro es una herramienta que permite que el grupo construya colectivamente ese conocimiento. Entonces, como este taller, justamente se llama taller porque nos interesa interactuar, nos interesa potenciar y que las dudas de los compañeros ayuden al resto, muchas veces la respuesta o la pregunta nos hace advertir cosas que no podíamos advertir o que no las habíamos iluminado, pero al mismo tiempo nosotros podemos iluminar alguna cuestión que le sirve al compañero. Entonces, como el proceso va a ser siempre de construcción colectiva, el foro nos resulta una herramienta ideal. Por lo tanto, sería muy interesante que
traten de usar siempre el responder de manera que la secuencia sea visible, no dificulte la intervención del compañero, porque si no, no puede leer las intervenciones precedentes. Eso también les voy a ir recordando en la plataforma, pero es muy importante que nos acostumbremos a trabajar pensando que somos un colectivo. Me parece que me ha caído un poquito, que somos un colectivo y que como tal vamos construyendo. Entonces, hay una serie de cuidados, digamos, que son menores, pero que son importantes en la incidencia del proceso de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, esto que les digo de apretar el botón responder y no crear un nuevo tema cada vez que intervienen en un foro, así sea el foro de dudas y consultas, porque en general pasa que en este tipo de cuestiones, ¿no?, que se cruza lo metodológico con lo teórico, y porque de alguna manera el trabajo final siempre integra todo lo que ustedes han venido trabajando y pensando y sus propias prácticas en las instituciones educativas. Entonces es muy enriquecedor poder trabajar, ¿no es cierto?, colectivamente. Por tanto, este espacio va a poner mucho el acento en eso. Vamos a tratar de potenciar y este tiempo de camino común, vamos a tratar de, digamos, de ser coherentes en este sentido, ¿no? De que la propuesta funcione de esta manera, como trabajo de construcción colectiva real y efectivamente. Entonces, bueno, estos cuidados se los voy a reiterar igualmente en la plataforma. Y por otro lado, la importancia de la plataforma. Sin el trabajo cotidiano en la plataforma, este taller no tiene posibilidades de ser exitoso. Y nosotros tenemos que pensar que el aprobar el taller es ya tener un paso muy importante en la finalización del trabajo final, porque si ustedes logran hacer en este tiempo, siendo respetuosos de los cronogramas y de las actividades, terminamos con un buen proyecto, entonces con seguridad su desarrollo va a fluir del mismo modo, digamos, y podemos terminar en los primeros meses del año siguiente, ¿no?, del 2016. Bien, vamos a trabajar muy brevemente, más que nada para que para ayudar, digamos, a que esté claro en su acceso al documento de trabajo, porque yo he priorizado la separación, digamos, de las modalidades en la bibliografía y en el material que les propongo, para aquellos que trabajan o que opten por la intervención educativa, van a tener un libro específicamente para su opción, ¿no es cierto? Para la monografía tienen material, para los que elijan narrativas tienen 2 módulos que elaborados por el Ministerio de Educación de la Nación, que están muy buenos, porque uno es más bien teórico, ayuda a entender el sentido de las narrativas, y otro es muy práctico y metodológico, que los va ayudando inclusive con ejemplos. Entonces, el material yo he priorizado ponerlo de acuerdo a la opción que ustedes hagan. Pero para decidir la opción es interesante que ustedes tengan claro en qué consiste cada una, es decir, tener una mirada general, y para eso es el documento de trabajo, de cada una de las modalidades previo a su elección. Que sea una elección lo más consciente posible y con la mayor cantidad de elementos a disposición para tomar esa decisión, ¿no? Pues siempre es importante tener criterios a la hora de tomar una decisión y para ahorrar el tiempo. Bien, hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, cualquiera sea la opción que, digamos, que elijamos, porque hay como una, digamos, si bien nosotros en la práctica, ¿no es cierto?, estamos familiarizados con todas las cuestiones que tienen que ver con la institución educativa, y no hay saber, digamos, más rico y más potente que la práctica cotidiana en esas instituciones.
las reglas de juego, digamos, y las lógicas que están a la base de estos trabajos de sistematización tienen alguna diferencia con el conocimiento práctico. Entonces, el conocimiento de la práctica, ¿no es cierto?, tiene algunas diferencias respecto de los requisitos de sistematización que requieren los trabajos académicos. Y la lógica de escritura, digamos, también tiene ciertas características que son propias, porque la escritura académica, digamos, ustedes eso creo que lo han visto ya en espacios anteriores, tienen que apelar a eso. La escritura académica usa un lenguaje que algunos gustan llamar neutro, algunos académicos, otros estándar. Bueno, es decir, los términos que utilizamos son diferentes a los que muchas veces usamos en las prácticas escolares. Entonces, lo que se intenta con eso es también reducir la ambigüedad al usar determinados términos que son que refieren a conceptos que están trabajados teóricamente. Entonces, se reduce la ambigüedad. Cuando nosotros llamamos niño, por ejemplo, estamos adscribiendo o aludiendo a una cierta definición que, por supuesto, que cuando hablamos con modismos, con regionalismos, bueno, con el lenguaje cotidiano, tiene otras características. Entonces, bueno, la lógica de la escritura académica, que también pone, digamos, sobre la mesa con cierta contundencia el hecho de que uno tiene que asumir que no es lo mismo hablar. Ustedes ahora, por ejemplo, aun cuando no podemos interactuar, ustedes me están viendo, me están escuchando, están viendo mis gestos, estamos en un contexto que no tenemos, aun cuando esto sea grabado y después visto y escuchado por ustedes, tiene una diferencia con la escritura, porque si no me hubiese limitado a mandar el manual o el documentito de trabajo o la bibliografía. Sin embargo, hemos considerado necesario este primer acercamiento, porque no es lo mismo. Justamente la oralidad nos da una serie de posibilidades que no nos da la escritura. La escritura tiene otras características. Entonces, por ejemplo, la contextualización que no está, por lo tanto hay una serie de sobreentendidos a los que no puedo apelar, no puede estar acompañada de gestos. Entonces, cuando ustedes ven que yo pongo énfasis, por ejemplo, ¿no?, cuando estoy hablando, vuelvo sobre lo dicho, le pongo en la entonación, ¿no es cierto?, hago énfasis en algunas cuestiones. Bueno, eso va dando pistas para la comprensión, que en la escritura tiene que ser reemplazado. Entonces yo siempre, en todo momento en la escritura, tengo que tener en cuenta, y eso requiere de cierto ejercicio, tengo que tener en cuenta el interlocutor, cuáles son las cuestiones a las que necesito referirme, porque si no, no se entendería. Sobre todo los supuestos, ¿no?, los sobreentendidos, porque al carecer de contexto, el lector no va a tener el encuadre que el contexto da, y si yo doy por sobreentendido, le quito posibilidades de comprensión. Entonces, bueno, ahí hay un ejercicio en la escritura también de ponerme en el lugar del lector, de cuál es el lector que estoy imaginando, cuidando la coherencia, cuidando la cohesión del texto. Bueno, entonces no hay solamente cuidados lingüísticos, digamos, de lo que tradicionalmente hablábamos de sintaxis,
semántica y la pragmática en función del lector, sino también cierto rigor teórico en función de qué perspectivas, en el caso de la monografía, qué perspectivas se elija, y en el caso de las narrativas, por ejemplo, de tener hacer este ejercicio de reflexividad, de distanciamiento, ¿no?, en el relato. Bueno, hay una serie de cuestiones y de estrategias vinculadas a la escritura que también vamos a ir teniendo en cuenta y que tienen algunas diferencias según la opción que elijamos. Bueno, vamos rápidamente a la monografía. Ustedes han visto, esto vamos a pasar más o menos rápido, ustedes han visto en la secundaria, por ejemplo, ya hay algunos trabajitos de monografía como trabajo escrito. Ahora, no es lo mismo la monografía escolar que una monografía académica, ¿no? El rigor, porque los chicos de la secundaria, los objetivos que se plantea el docente cuando les requiere una monografía son diferentes a los objetivos que tenemos nosotros, como les decía, que la pretensión de integrar y de sistematizar una serie de conocimientos que dé cuenta de que ustedes con esta producción están optando para una diplomatura. Entonces, el trabajo teórico y metodológico tiene un rigor diferente. Bueno, lo que no hay que hacer con la monografía, yo es como que les pongo rojo, cuidado, mucho cuidado. Lo que no hay que hacer con toda seguridad es resumen de resumen, o sea, resumir, no, porque a veces accedemos a textos que dicen lo que dijo Piaget o dicen lo que dijo Vygotsky, y de esos resúmenes hacemos un resumen y eso es una monografía. No, la monografía es una producción propia, es decir, algo que ustedes dicen acerca de estas problemáticas tratada por los autores que ustedes elijan. Y mucho menos un corte y pegue, mucho menos. Ahora, así como la red, internet, nos abre muchísimas puertas y nos da muchísimas facilidades respecto de material al que podemos acceder, también es verdad que por ahí nos vemos seducidos y cortamos y pegamos y armamos algo que, digamos, eludiendo la producción propia, ¿no? No es el caso, es decir, no es esto lo que tenemos que hacer, porque eso nos va a llevar un tiempo que lo vamos a perder porque no podemos aprobar, no podemos presentar un proyecto que suponga corte y pegue, porque no tendría ningún sentido. Entonces, como ustedes no la van a hacer en el desarrollo del taller, sino que van a proponer el modo en que van a trabajar, claramente se va a visibilizar si ustedes están proponiendo un trabajo, digamos, monográfico, riguroso o no, ¿sí? Bueno, esto... Lo más importante de una monografía, el sentido del Power también es como un esquema que a ustedes les resulte útil, además del documento de trabajo. El sentido de este Power es para que ustedes tengan presente siempre que ustedes son autores de esa reflexión. Entonces, como van a ser autores de una reflexión, porque es algo que ustedes producen, es pensamiento propio, tienen que ser muy criteriosos a la hora de elegir. Cuando ustedes elijan la modalidad y elijan el problema sobre el que van a trabajar, ahí tenemos, supónganse en este momento, algunas cuestiones vinculadas al proceso de decisión en vistas a una institución más democrática, más inclusiva. Bueno, entonces queremos
ver qué desarrollos teóricos hay en relación a seleccionar de esta gran temática algún problema. ¿Y qué dicen en relación al problema que nosotros construyamos algunos autores? Bueno, puedo elegir 2, 3, 4, bueno, depende de la problemática que me interese. Entonces, la lectura de este capítulo, de aquí podré leer un libro, aquí podré leer medio capítulo, eso también tiene que ver con la especificidad del problema. Yo voy a leer, pero en relación a esas lecturas, ¿qué dicen? Tomo distancia y proceso, ¿sí? Bien. Bueno, por eso es importante tener ojo crítico, eso está entrecomillado, porque es como, digamos, la diferencia que habría entre contar la película y hacer una crítica de la película. Una cosa es que yo relate la película con todas las mediaciones que hay, yo puedo relatar porque he visto la película, pero mi relato es respetuoso de las secuencias, del argumento, bien, aún con todas las mediaciones de la subjetividad, pero es un relato. Y otra muy diferente es tomar distancia de la película y decir qué cuestiones aparecen planteadas en la película. ¿Qué cuestiones, qué problemas aparecen, el modo en que son tratados? Es decir, sí, aquí aparecen cuestiones muy existenciales, están muy bien trabajados, se involucran, pero aquí hay cuestiones trabajadas con superficialidad, aquí se meten aguas profundas, ¿sí? Es una mirada más bien psicologista, es una mirada antropológica. Si cuando nosotros hacemos el análisis de la película y decimos, inclusive podemos decir por qué nos ha gustado y damos argumentos, bueno, ahí estamos tomando distancia, no es un simple relato. Bueno, es una analogía no demasiado feliz probablemente, pero no es lo mismo reproducir la película relatando que hacer un análisis crítico. Bueno, cuando hacemos la monografía estamos haciendo un análisis crítico, tomamos distancia y hacemos valoraciones fundadas. Bueno, no, esto no. Las secuencias van a ser muy trabajadas estoy pasando porque el esquema lo he hecho para que ustedes lo trabajen y ahora desarrollar todo eso llevaría bastante más tiempo. Lo mismo en la clase lo vamos a hacer, pero lo que yo quisiera es que ustedes, yo voy a subir este Power con todos sus esquemas a la plataforma. Cualquier cosa que a ustedes les resulte inaprehensible o porque tiene, a mi juicio obviamente, está diseñado didácticamente para que a ustedes les sirva como un esquema de contenidos antes de tomar la decisión, ¿sí? Para que no tengan que leer toda la bibliografía de todas las modalidades. Esto los ayudaría a armarse una composición de qué supone la monografía. Ahora, si ustedes leyendo este esquema no alcanzan a comprender, bueno, lo vamos trabajando en la clase presencial. A mi juicio es muy didáctico, está muy explícito, se complementa con el documento de trabajo, pero bueno, puede que yo lo valore de esa manera y no funcione así, entonces ustedes en el foro de dudas y preguntas me lo hacen saber de manera inmediata. La segunda modalidad, que es el relato de una experiencia pedagógica, esa experiencia pedagógica está vinculada necesariamente a la dirección de la supervisión, porque esa es la dirección, digamos, de su titulación. No tiene que ver con un diseño o una planificación, justamente se trata de una experiencia que ustedes ya llevaron adelante.
Entonces, lo que tienen que hacer con esa experiencia es repasarla, volver a pasar, pero esta vez pasando por la cabeza, reflexionando, ¿sí? Reflexionando y mirándola críticamente. Ese es un ejercicio que aparentemente es sencillo, una narrativa es aparentemente sencilla, pero yo puedo, así como hacía la metáfora de la película, la analogía de la película, podemos pensar que yo puedo contar mi vida como una secuencia, ¿no es cierto? O mis experiencias en una escuela, como un relato plano, y otro muy diferente es poder advertir ahí atravesamientos, qué cuestiones se jugaron en mis decisiones, el modo como resolví, qué variables pude advertir en ese momento, las razones por las cuales tomé esta alternativa y no tomé las otras, digamos, posibles. Bueno, hay una serie de cuestiones que se juegan ahí, que no es solamente la coherencia del relato, ¿no? Entonces, bueno, respecto de esto también hay un desarrollo, se me mueve mucho esto. Bueno, para eso, por supuesto, tengo que apelar a la memoria, ¿no es cierto?, a volver, tiene que ser algo que tenga alguna relevancia, no solamente que esté vinculado a la orientación de la diplomatura, sino que tenga alguna relevancia y que haga que afloren los recuerdos y que sea consistente. Pero además que sea lo suficientemente rica como que para que admita el análisis de aspectos, de dimensiones, ¿no? Como les digo, trasciende absolutamente el relato plano eso. Recuerden, insisto mucho con esto, porque a la hora de tomar la decisión, recuerden que ustedes en el taller van a planificar lo que van a hacer. No es que durante el taller ustedes tienen que hacer este relato, no. Tienen que tomar todas las decisiones y hacer todo el trabajo previo, son los preparativos. Ustedes van a contar en el proyecto cómo van a hacer esto a partir de la aprobación de ese proyecto. Bueno, aquí hay una serie de preguntas que orientan, digamos, la resolución de la narrativa, de la misma manera que la monografía. Esto lo van a tener muy bien desarrollado en la bibliografía, pero como ustedes la bibliografía van a trabajar a posteriori de la decisión, primero, antes de optar por la modalidad, por más que ustedes tengan, digamos, cierta inclinación por la monografía o porque tengan elegido ya una narración, yo les sugiero, les recomiendo que lean este esquema complementado con el documento de trabajo. Reflexionen las implicancias antes de tomar la decisión, porque una vez que tomen y empiecen a trabajar, digamos, no tiene mucho sentido que retrocedan porque perderíamos un tiempo preciosísimo. Entonces, antes de optar, hagamos este recorrido, leamos con tranquilidad el documento de trabajo y miremos el esquema que lo he elaborado en función, digamos, o pensando que ustedes tienen que tomar esta decisión. Ese es el sentido con el que yo he armado este esquema, ¿sí? Ahorrarles el tránsito de muchas horas de lectura de todo el material bibliográfico y quedar a disposición de ustedes para las consultas que ustedes necesiten hacer, ¿sí? Bueno, finalmente la intervención educativa, que, bueno, eso va a suponer que ustedes planifiquen la intervención con todas las implicancias que tiene, una planificación que ustedes conocen perfectamente, pero no una intervención didáctica como la que planifica el docente, sino una intervención vinculada a la supervisión o a la dirección. Alguna propuesta que puede ser, siempre la presentación va a ser individual, ¿no? Pero la propuesta puede ser para realizar una intervención que involucre a otros actores. En ese caso tendrían que presentar
como ustedes la van a llevar a cabo, la intervención, que los actores involucrados están de acuerdo. Entonces, si ustedes quieren implementar alguna transformación dentro de su institución o en la región en la que supervisan, que implique compromiso de otros actores, tiene que aparecer en el proyecto el compromiso de esos actores, es decir, la aceptación de esos actores en participar. En el caso que ustedes piensen en una intervención un poco más compleja y que requiera más tiempo, porque pueden hacer o pensar un dispositivo que involucre varias instituciones y que puede llevar 2 años su realización. En ese caso, como ustedes van a tener 2 o 3 meses para realizar luego, piensen en el proyecto, una propuesta general, pero una etapa de esa intervención a cumplimentar, algo que ustedes puedan efectivamente cumplimentar en el lapso de 60 o 90 días a más tardar, no más que eso. Entonces, si es una intervención, porque puede ocurrir que ustedes tengan en vista o decidido hacer o los interese hacer una intervención que lleve más tiempo porque es más compleja, es válido que lo hagan, que piensen el proyecto en ese sentido, pero subdividan en etapas y planifiquen una etapa que pueda ser cumplida y desarrollada durante la tesina, porque ustedes recuerden que tienen que defender esa tesina. Su propuesta, una vez que el taller se aprueba, evalúo la propuesta, que es su proyecto de tesina, y queda aprobado, ustedes automáticamente ya están aprobados para comenzar el trabajo de tesina. Entonces, la tesina se desarrolla, ustedes presentan, el tribunal, digamos, que se conforme a tan efecto, los va a escuchar lo que ustedes hicieron, o sea, eso se va a tener que desarrollar, ¿sí? Bueno, entonces, básicamente, ustedes ahora los esperan. Una vez que entren a la plataforma, los esperan. Los foros, les voy a poner con muchísima claridad cuáles son los foros que empiezan ya, que son de presentación, dudas y consultas y ejercicio de escritura. Hasta nuestro encuentro presencial, ustedes tienen estas tareas para realizar. Y mi tarea va a ser conocerlos, o sea, tener alguna idea de con quién voy a conversar cuando vaya, y para eso va a ser la presentación y para eso el ejercicio de escritura. Y van a tener todo el material, pero no para que ustedes, digamos, se pongan a leer todo el material bibliográfico, sino el material necesario para tomar la decisión. O sea, el material que les va a dar insumo para los criterios de definición de su modalidad, que va a estar basado básicamente en estos esquemas, que son hechos a tal efecto, y el documento de trabajo. Y cualquier duda, los estoy esperando en el foro de dudas y consultas. Espero que haya servido esta breve presentación y que, bueno, a partir de ahora quedamos en contacto en la plataforma.